entre las acciones protectoras, la acción protectora del dominio y las acciones protectoras de la posesión. Perfecto. Dele, a ver, cuéntele. Vamos por regla general. No, entendiendo... No, pero para aprovechar de dar contexto a los que no hayan leído, qué sé yo. Se supone que estamos en el campo de las acciones, ¿cierto? Que en teoría no debiera ser parte de la materia de derecho civil, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. No, pregunto en serio. El tema de las acciones judiciales es propiamente derecho civil. Yo creo que es derecho procesal. Perfecto, porque no son aspectos sustantivos. Ustedes saben que se divide la materia en aspectos sustantivos o de fondo y aspectos procesales o de forma o adjetivos, ¿correcto? Las acciones procesales guardan relación con los aspectos adjetivos, ¿cierto? No son propiamente materia civil. ¿O no, Rodrigo? ¿Qué opinas tú? Que estoy de acuerdo. ¿Se me escucha bien? Ahora se escucha mejor. Ya. Sin embargo, por un tema, digámoslo así, como hemos dicho otras veces, histórico, igual se pasa, qué sé yo, porque la acción reivindicatoria está ahí en el Código Civil y bli, 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 bli. Entonces lo que se hace ahí, si ustedes lo ven en el manual, están como las acciones protectoras de lo que llamamos los bienes. ¿Correcto? Y una es derechamente de recuperación de la titularidad en acción de fondo. Voy a meter un poco en procesal rápidamente. En materia procesal, ¿cierto? Hay juicios declarativos, ¿cierto? Y otros de ejecución nomás, donde no hay mucho que discutir. Y en el declarativo consiste en determinar la existencia o no de un derecho, y si existe, pum, vamos, y si no, no. Desde ese punto de vista, la acción reivindicatoria, ¿a cuál pertenecería? Al declarativo 100%, ¿cierto? Y si tuviéramos que graficarlo en materia procesal, ¿cuál sería el juicio propiamente dicho declarativo para discutir el fondo de un asunto? Ordinario. Exacto. Completo sería juicio ordinario de mayor cuantía. Ah, sí. ¿Sí o no? Sin embargo, por ahí aparecen algunas otras acciones que son de juicio sumario, que no sé qué, sobre todo las vinculadas al decreto ley maldito, ¿cierto? Hay harta cosita ahí. Pero nosotros lo que quisimos hacer es tratar de englobar todos los remedios procesales, y lo digo así, es más técnico, remedios procesales. Remedios procesales. Dentro de los cuales están las acciones procesales. Y detrás de una acción hay una pretensión, ¿o no? Sí, es un elemento de la acción. Exacto. Y también, dicho en términos latos, podríamos decir que esos remedios procesales también son recursos. Porque en términos latos, cualquier demanda también sería un recurso judicial, ¿no? Una demanda podría ser calificada de recurso procesal en términos amplios. Claro, sí. Claro, es un remedio para restablecer el imperio del derecho, ¿o no? Lo que pasa es que nosotros distinguimos acción, pretensión, etcétera. Son cosas distintas, recursos, bla. Sin embargo, en materia de bienes partimos con un, comillas, recurso. ¿Cuál recurso? ¿Cuál sería el recurso constitucional protector del dominio propiedad? La acción de protección sería. Claro, y ahí lo dice técnicamente Marcelo, acción de protección, pero es, llamémoslo así, popularmente conocido como recurso de protección. Ahora pregunta. ¿Ese recurso, acción de protección, de protección, corresponde a un juicio de lato conocimiento o es casi una medida precautoria? No, tiene naturaleza de cautelar. ¿Cierto?
como una medida precautoria. Exacto. Y si usted se fija en el fondo, las llamadas acciones posesorias son casi lo mismo. Sí. Son Tiene como toda la razón. mini recursos de protección, pero establecidos en la ley, que en este caso el Código Civil. Porque acuérdese usted que el Código Civil es anterior a la Constitución de 1980 y anterior a las actas constitucionales y anterior a la Constitución del 25, porque antiguamente en la Constitución del 25, particularmente en su artículo 10, establecía ya desde ese momento una suerte de recurso, acción de protección, principalmente en las actas de la Junta de Gobierno. Ahí sí ya aparece el recurso de protección y ya se consolida en la Constitución de 1980, que los bolcheviques han tratado de echar abajo, pero que ha sido la constitución más democrática de toda la historia de la vida. Bien, dicho eso, tendríamos que hablar de la protección jurisdiccional del derecho de propiedad, del dominio de los bienes. Entonces, constitucionalmente hablando, acción de protección. También podríamos citar, no está en el libro, pero podríamos citar la indemnización en materia de expropiación. ¿También es una protección a la propiedad o dominio, o no, Rodrigo? Claro, por supuesto. Yo no la puse ahí nomás, porque para no ahondar más, pero la primera sería el recurso de protección. Ya, la segunda, del dominio en particular, no es otra que la acción reivindicatoria. Y como lo conversamos en la clase anterior, la acción reivindicatoria en realidad lo que pretende es recuperar ¿qué cosa? ¿El dominio o la posesión? La posesión. Perfecto, Rodrigo, muy bien. Porque es la acción del dueño No poseedor. no poseedor. Contra el poseedor no dueño. Claro, entonces podríamos rotular nosotros acciones posesorias y tirar de las primeras la acción de protección, o sea, perdón, a la reivindicatoria. ¿Cae bien o no, Rodrigo? Sí, pues. Es una cuestión de uso del lenguaje. Lo que pasa es que el Código Civil asocia el derecho a la acción. ¿Cierto? O sea, yo tengo un derecho personal, tengo una acción personal. Tengo un derecho real, tengo una acción real. En el caso de la reivindicatoria, tengo el derecho de dominio, tengo la acción reivindicatoria. Pero técnicamente lo que se pretende, ¿cierto? La pretensión de esa acción es la recuperación de la posesión. Después están, llamémoslo así, las otras acciones protectoras del dominio, dentro de las cuales también, ya dijimos algo respecto de las acciones posesorias, también está la acción de precario. Y yo me atrevería a decir, Rodrigo, que la verdadera acción protectora del dominio, en donde se busca recuperar el dominio y la posesión, es el precario, ¿o no? Sí, pues. Si en la acción de precario, ¿qué estáis defendiendo? Tu propiedad, pues. ¿Cachai? Entonces en el saco también tendríamos que meter al precario. Claro, ustedes saben que hay una distinción entre comodato precario y precario propiamente tal. Yo me quedé en el precario propiamente tal porque, claro, si hay un cuento contractual, El del 2195. la acción ahí sería personal, ¿o no? Si hablamos de contrato, comodato, la acción sería personal y no sería real. Pero el precario pelado, ahí no hay contrato, ¿o no? La gracia del pelado, del precario pelado, ¿cuál es? Que no hay contrato, no hay título. Lo único que se pretende ahí es la protección lisa y llana de la propiedad, la recuperación, digamos, también de la posesión. Ahí sí, material. Porque inscripción hay, ¿o no? Sí. Sí, entonces, el primer teórico, como lo vimos ayer, el que demanda precario tiene posesión, claro, si es un inmueble, por algo tiene inscripción a su nombre, y ustedes saben que en materia de inmuebles lo que manda es la inscripción. Las demás acciones posesorias son todas, llamémoslas así, como dijo Marcelo recién, o yo parafraseé mal, ayúdenme, medidas de precaución, cautela o garantía. Similares
a la acción de protección constitucional. Que se va a caer una pared, que no sé qué otra cuestión más. Se embaraza la protección, Preparar no sé la qué posesión. cosa, ¿cachai? Y por eso no son juicios del autoconocimiento y por lo mismo son o debieran ser acciones de tramitación expedita. ¿Vale? Ahora, eso en la práctica, ustedes que son funcionarios judiciales, algunos cachan que un juicio sumario puede durar más que un ordinario. O sea, eso mejor no digamos nada. Eso como resumen general. No sé si se enchufaron todos. Ese sería como el resumen general de las acciones protectoras del dominio, que en rigor de rigores debiera verse en un taller de... Aprovechando que tenemos un ayudante acá de clínica jurídica, ¿o no, Rodrigo? Sí, así es. Claro, porque en las clínicas jurídicas se ve harto precario, se ve harto cuento de eso, se pueden ver algunas posesorias, algunas de demarcación, si queréis también. Sí, demarcación, deslindes, todo ese tema. ¿Viste? Esas también son acciones protectoras del dominio, etcétera. Ahora sí, Marcelo, perdón. ¿Cuál era su pregunta? No, con la explicación que acaba de dar y con el redondeo que hace, queda resuelta la duda. ¿Por qué? ¿Cuál era tu duda inicial? Era en cuanto a la naturaleza jurídica de los interdictos posesorios cautelar. Tipo, la mayoría son cautelares, no son del autoconocimiento, porque tú lo que pretendes con ellos no es resolver un asunto de fondo. Si te fijas, todos los ejemplos son cuestiones prácticas del momento, que requieren una intervención, incluso si mi memoria no falla, incluso sin traslado, en algunos casos extremos, de derrumbe, de cosas así, ¿cachai? Que puede ser lo mismo en materia de protección, que supongo yo en las clínicas, Rodrigo, también ven recursos de protección, ¿o no? Suelen entrar algunos. No es la regla, pero En algunos materia de pasan. protección se puede pedir intervención de la corte directa sin incluso oficio, si es que una cosa muy grave, un cuento así muy cuático, claro que se puede, porque, o mientras se oficia una orden de no innovar, ponte tú, ¿cachai? Claro. Esas se pueden llevar a cabo incluso antes de la notificación, ¡pum! Estamos hablando de casos graves y urgentes, no sé, un lío de contaminación, no sé, imagínense una de estas tinajas grandes de la sanitaria, ¿la han cachado? Donde juntan agua a ciertos pueblos y no sé qué, ya imagínense que alguien tiró algo venenoso y hay que actuar rápido. Yo creo que ahí, sinceramente, la jurisdicción no es la herramienta, es la administración, ¿cachai? Yo creo que se puede, pero bueno, si fuera la jurisdicción, tendría ahí un montón de acciones para tirar, ¿o no? Sí. Incluido el recurso de acción de protección. ¿Vale? Ahí a lo mejor me fui para otro lado, la protección de la salud, etcétera, pero no sé si me cachan la... Yo me refería a la acción rápida. Eso. ¿Más dudas, consultas, preguntas, reclamos? Porque se supone que entramos a obligaciones. Y la verdad es que no entramos a obligaciones. Lo que vamos a hacer hoy día es continuar con relación jurídica, esa es la verdad. El derecho civil patrimonial es un gran curso, por eso a mí no me gusta esto de que no, que yo estudié civil 1, estudié civil 2 y no me sé el 3. No. Porque el derecho civil patrimonial es una arquitectura completa, que está entrelazada. Entonces, seguimos en relación jurídica. Sin embargo, ahora la vamos a empezar a ver, recién la vimos, acerca de los derechos reales, ¿cierto? Y ahora la vamos a ver acerca de los derechos personales. Porque ¿cuál es la definición de obligación, Rodrigo? ¿Tú le ves alguna diferencia en la definición de relación jurídica? No. De hecho, yo iba a decir algo muy similar. Sí. Es lo mismo.
La diferencia es que cuando uno define o trata de definir relación jurídica en general, tiene que hacerlo de tal manera que incorpore tanto derechos reales como personales. ¿Cachai? Si logras eso, ahí sí sería una definición, digámoslo así, de relación jurídica que abarca tanto las relaciones jurídico-obligacionales, derecho personal, cuanto las relaciones jurídicas que guardan relación con los derechos reales. ¿Está bien? Pero si sacas los derechos reales de la definición de relación jurídica, ¿qué te queda? La definición de obligación. Y la definición de obligación no es otra, visto desde la inversa, que la definición de derecho personal, ¿o no? Tipo. Tipo. Porque la obligación es un vínculo jurídico concreto. ¿Y cómo define derecho personal, Marcelo, el artículo, cuánto era? 578. Claro, son los que pueden reclamarse de ciertas personas. Son los que solo. Son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. ¿Y por qué el solo es importante? Rodrigo. Ese solo es con tilde, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, es importante porque significa solamente. Porque el sujeto pasivo estaría determinado. Porque es una relación de corte y de ejercicio relativo. No es erga omnes, como en el caso de los derechos reales. ¿Quién es el sujeto pasivo en la relación jurídica a propósito de un derecho real? ¿Quién es el sujeto pasivo? Todos. Todos. ¿Y todos tienen una obligación o un deber? Un deber. ¿Un deber de qué? De no perturbar el derecho de no, real de las personas. De no, ¿cómo se dice en latín? ¿Y en qué otra materia? Fíjense, ¿se fijan? Es la misma materia, ¿sí es lo mismo? No la deberé. No dañar, perfecto. No dañar. Y ahí nos vamos a la otra vuelta de obligaciones, porque sería la parte de la llamada responsabilidad extracontractual, ¿o no? ¿Se fijan? En el lado pasivo de la relación jurídica a propósito de un derecho real está toda la base del deber de no dañar. Deber de no dañar que incluye no perturbar, no perjudicar, no ¿cierto? No dañar. Respetar la propiedad ajena. Y si yo daño la propiedad ajena, los bienes o la persona de otro, violento ese deber, ¿cierto? Tiene sanción y surge ahí sí surge la obligación de indemnizar. Obligación de indemnizar que tiene como contrapartida un derecho personal de corte relativo, porque ya no es para todo el mundo, sino para el que daño. Por eso, de nuevo, don Marcelo, ¿qué son los derechos personales? O crédito. Son los que solo pueden reclamar. ¿Ve que ahí suena mejor? No puede decir son los que pueden, no. Son los que solo pueden. O si quiere, dígalo así. Solamente pueden reclamarse de quién. De ciertas personas. Ciertas personas que por un hecho suyo, sola disposición de la ley. Ahí empieza la primera clasificación de fuentes de las obligaciones. O si lo quiere decir de otra manera, de los modos de adquirir los derechos personales. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, porque si usted adquiere una obligación, fuente de la obligación, adquiere un derecho personal, ¿o no? ¿Se da cuenta que todo esto es la misma materia? Hemos estado redundando todo el rato en la misma materia, que es relación jurídica. Una de las clasificaciones de fuentes de las obligaciones está en la definición de derecho personal. ¿Por qué? Porque el derecho personal es la cara, el anverso
de la misma moneda de derecho, perdón, de obligación. Porque si usted ve un derecho personal, por un lado, vamos a ver si tengo una moneda, si usted ve un derecho personal por un lado, por el otro lado, ¿qué va a encontrar? Una obligación. Ahí está tomado como contrapartida. Pero si lo ve en su contexto global, sería una relación jurídico obligacional. Y esa es la definición que da la doctrina de obligación. No como contrapartida al derecho personal. No sé si se dan cuenta. Porque si usted pesca cualquier manual y ve definición de obligación, va a encontrar la definición de relación jurídica, pero apita un derecho personal. ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces, en este punto, de ahí vamos a ver, vamos a revisar en qué parte estamos del temario y todo, pero a mí me interesa hacer la introducción general. Estamos hablando, en definitiva, de la responsabilidad civil. Cuando hablamos de obligación, necesariamente hablamos de responsabilidad civil. Y nuevamente vamos a tener que hablar de deber jurídico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? La diferencia entre deber y obligación, que el deber era genérico, ¿cierto? Y ahí vimos los ejemplos del matrimonio, ¿se acuerdan? De la cohabitación, de la fidelidad, de todo ese show, ¿se acuerdan? Bien, eso mismo vamos a tener que recapitular ahora. Porque vamos a entrar a la responsabilidad civil. Hablar del derecho de las obligaciones no es otra cosa que hablar de la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil, en básico, tiene dos vertientes: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Si usted quiere ponerle más color, cuando entremos a la teoría general de los contratos, también podríamos encontrar una responsabilidad civil precontractual. Y si quiere extremar el ejemplo, también podríamos encontrar una responsabilidad civil cuasi contractual, ¿o no? Pero la gran diferenciación es entre contractual y extracontractual, entendiendo extracontractual como todo lo que no sea de fuente contractual. Pero tenemos que retroceder un poquito más y entender qué significa la noción, digámoslo así, no definición, pero al menos noción, ¿cierto?, de responsabilidad. Fíjense que en la palabra está responsabilidad, responder. ¿Quién responde? El que está a cargo. Sí, pues yo no le voy a andar preguntando a cualquiera, le pregunto al que está a cargo. Vale decir, de otra manera, el que ejerce titularidad o autoridad. ¿Por qué ustedes me preguntan a mí? Porque se supone que yo estoy ejerciendo el rol de autoridad respecto de una materia determinada que se llama derecho civil. Y por eso yo soy el que responde, ¿o no? Porque podría responder otro, pero la respuesta definitiva ustedes están esperando que se las dé yo. Podría ser yo, el Juan Pérez, el que esté a cargo del curso, y da lo mismo, si no estoy hablando de mí. ¿Bien? Lo mismo sucede en materia obligacional o en materia de responsabilidad en general. Y vamos a distinguir la responsabilidad genérica, que podría ser la responsabilidad entendida como responsabilidad moral, que no necesariamente produce efectos jurídicos, de la responsabilidad jurídica, que sí los produce. Para que exista responsabilidad jurídica tendríamos que estar en presencia de un hecho jurídico. ¿Se fija que volvemos a la materia de Civil 1? ¿Y cuáles son los hechos jurídicos? Los que producen efectos jurídicos. ¿Y cuáles son esos? Los que crean, modifican o extinguen derechos subjetivos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos? Los derechos reales y los personales. El hecho detonante que usted le llama en el libro. ¿Cómo? El hecho detonante al que usted le llama en el libro. Correcto, el hecho detonante hace surgir la responsabilidad, en definitiva hace surgir la relación jurídica. Podríamos decir también, ¿cuándo hay responsabilidad jurídica? Cuando hay relación jurídica. Sin relación jurídica no puede haber responsabilidad. Sin embargo, la palabra responsabilidad es más amplia, ¿cierto?
en términos jurídicos y también incluye a otras materias del derecho. Y podríamos hablar de una responsabilidad política, de una responsabilidad administrativa, ¿cierto? De una responsabilidad infraccional, de una responsabilidad penal. Pregunta. ¿Esto es necesariamente, digámoslo así, en términos quirúrgicos distintos? La verdad es que no, porque desde afuera la gente ve como todo una confusión. Lo que nosotros estamos tratando de hacer y siempre hacemos en materia, digámoslo así, técnico-jurídica, es tratar de distinguir los tipos de responsabilidad, y los tipos de responsabilidad generalmente están asociados a los tipos de sanción. Sanción entendido no como aprobación, sino que como castigo. La responsabilidad política, podríamos decir, es la más etérea, porque depende de la arquitectura jurídica de que se trate. En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad política, por ejemplo, de los ministros de Estado, depende de la exclusiva confianza del que ejerza el cargo de presidente de la República en su momento. ¿Tiene que preguntar algo el presidente de la República a alguien para remover a un ministro, sí o no, en Chile? No, porque son funcionarios de su exclusiva confianza, y así en la estructura administrativa también la hay. Ojo, en el derecho administrativo también hay responsabilidad política, que no le ejerzan ese otro cuento, que se manden un Monsalve ese otro cuento, que se den una vuelta, venga, que no, que viaja a buscar a no sé quién, y dice otra historia. Pero la responsabilidad política es inmediata. También podría darse la responsabilidad política en términos más generales en el llamado juicio político, pero ese sí que es otro cagüín de constitucional, no nos vamos a meter ahí, ¿para qué? La responsabilidad administrativa, sin embargo, aplica única y exclusivamente a ciertos sujetos de la administración del Estado que se llaman funcionarios. Y que serían única y exclusivamente los funcionarios de planta y contrata. Ay, profe, pero si los honorarios también le pueden hacer sumario. No. Pueden hacer investigación, lo que usted quiera, pero no hay sanción administrativa. No se puede. Lo único que puede hacer usted con un honorario es echarlo. Chao, te fuiste, te cortaste, pero no responsabilidad administrativa, porque la verdadera responsabilidad administrativa emana de un sumario administrativo que tiene como consecuencia más grave la salida del funcionario en cuestión del aparato del Estado con una destitución que es incluso más grave que cualquier sanción penal que existe hoy en día. ¿Ustedes saben cuántos años pueden estar fuera los que son destituidos? Sí, quedan inhabilitados por 5 años. 5 años, es un montón, po. Un lanza, un no sé qué, vayan a darse una vuelta a garantía, no les sale ni por curado. O sea, desde el punto de vista de la responsabilidad, digamos que la responsabilidad administrativa es más grave que la penal. Tú podrías atropellar y matar a alguien y te apuesto que no te inhabilitas 5 años para ejercer cargo. ¿Cachai? Después está la responsabilidad penal, que obviamente es otro cuento, otra materia, etcétera, pero que para nosotros es relevante cuando veamos en algún momento responsabilidad extracontractual. En la medida que desde el punto de vista del derecho penal estemos en esa clasificación que hay 2 tipos de delitos en materia penal, son 2 cosas, los voy a adelantar. Primero, que solo se trataría, para que haya responsabilidad civil, de delito de resultado. Sí. Vale decir, quedan fuera del ámbito civil los delitos de peligro. ¿Conocen delitos de peligro? Estuvieron de moda en la pandemia, los que pillaban, los que violaban la cuarentena. Pero penal parece que era sanción administrativa. Ya, pero penal vigente hoy día y siempre en el Estado. El clásico delito de peligro. Y no de resultado de daño. Que no es el delito de daño propiamente tal, sino que de resultado dañoso. Rodrigo, ¿se te ocurre? Manejo o conducción en estado de ebriedad. Ese es el clásico. Rodrigo va curado como Tagua, y acuérdense del dicho,
curado manejo mejor. Ustedes saben ese dicho, ¿cierto? Curado manejo mejor. Y Rodrigo, curado, pero curado, maneja súper bien, llega a su casa, espectacular, y le dicen, Rodrigo, igual, unos cigarros. Ah, ya, pum, de nuevo. Y súper bien. No chocó un poste, no atropelló a nadie, no pasó nada, man. Y ahí están los carabineros y lo paran y le dicen, venga para acá, alcotest. Y va a marcar sus buenos gramos. Pregunta, don Rodrigo, ¿a quién le ha hecho daño usted? Es que no sé. A nadie. No es un delito de resultado, pero sí es un delito de peligro. Porque pone en riesgo a la sociedad, ¿cierto? En su conjunto. Pregunta, ¿hay responsabilidad penal en los delitos de peligro? Sí, sí. ¿Hay responsabilidad penal en los delitos, perdón, ¿hay responsabilidad civil en los delitos de peligro? ¿De dónde? Entonces ahí sería un caso de laboratorio en donde la responsabilidad penal, desde el punto de vista civil, la verdad no nos va a interesar. En los demás casos sí nos va a interesar mucho, sobre todo desde el punto de vista procesal. ¿Por qué? ¿Por qué desde el punto de vista procesal? Porque acreditada que fuere la responsabilidad penal, acuérdense que la responsabilidad penal tiene que ver con el delito penal, y el delito penal es la acción típica, cuestión ahí que vamos a hacer el paralelo más adelante, que en el caso de materia civil no es típico, solo antijurídico. Materia penal es típico, que es el principio de tipicidad, que está consagrado también como límite constitucional en el artículo 19, número 3, ¿o no? Nunum crimen, nunum poena sine previa lege scripta, ¿o no? Yo no soy penalista, pero se supone que uno debe saber estas cuestiones básicas, ¿ya? Bueno, la tipicidad consiste en que usted no puede andarse inventando delitos de la noche a la mañana porque por seguridad jurídica, en fin, ya, eso lo vimos. Lo vimos cuando vimos retroactividad, ¿se acuerdan? Bien, tiene que ver con la tipicidad. La prohibición de la retroactividad en materia penal tiene que ver con el rasgo del derecho penal, del delito penal, que es la tipicidad. En cambio, en materia civil puede ser cualquier daño, ¿o no? Lo importante en materia civil entonces es el daño. En cambio, en el derecho penal puede que importe el daño, pero a veces no. Hasta aquí, ¿se entiende? Ya. Sin embargo, la palabra responsabilidad, todavía no llegamos a la responsabilidad civil propiamente tal, pero igual, démonos la vuelta completa, si total estamos aprovechando de estudiar para el examen de grado. La palabra responsabilidad, fíjense ustedes que también guarda relación y muchísima relación con la capacidad. Sin duda. Porque ¿cuándo se tiene responsabilidad? Cuando se es capaz. Porque si usted no es capaz, es irresponsable. ¿Y qué significa ser irresponsable? No ser sujeto agente, o digámoslo de otra manera, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, no es un sujeto competente para quedar obligado. ¿Sí? Si no se es capaz, no se puede tener responsabilidad, la que usted quiera. En materia de responsabilidad civil, que ya clasificamos las grandes, contractual y extracontractual, bueno, para la responsabilidad contractual ya vimos, y por eso les vuelvo a insistir, esto es una gran materia, no es que esté dividida, no si esas son cuestiones académicas. Esta es la misma materia. ¿Cuál es uno de los requisitos de validez de los actos jurídicos, don Marcelo, a propósito de lo que estamos hablando? La capacidad. ¿Cuál? No es la capacidad, no. Porque nos podemos tirar la capacidad de goce y ahí nos fuimos a la... Capacidad de ejercicio.
Ahí te le creo. Ya. Y en materia de responsabilidad extracontractual, ¿hay capacidad? Hay capacidad. Porque no todos son responsables. Y ahí en su momento veremos que algunos responden por el hecho propio, otros responden por el hecho ajeno, pero en definitiva siempre se responde por un hecho. Porque pregunta, ¿se castiga el pensamiento? No. ¿Se castiga el puede ser? Todavía no. Tampoco. Es que pudo haber sido muy grave. Ya no fue. Responsabilidad. No, no es chela por si acaso. Que nadie se pase rollo. Y siempre me acusan de curequio. No es chela. Bueno, dentro de la lata sí tiene chela, pero eso no tienen cómo comprobar. Me llegó algo. ¿En qué estaba yo? Ah, en la responsabilidad. Ya. Responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Simple. La responsabilidad civil contractual son todas aquellas instituciones, normas, procedimientos, formas de concretar lo que usted quiera que tengan que ver con el contrato. Todo lo que no tenga que ver con el contrato es extracontractual. Y ahí veremos precontractual, cuasicontractual, no sé si entra en la materia de los cuasicontratos, pero ya hemos hecho mención al cuasicontrato del pago no debido, que parece que en materia de teoría de la inexistencia tiene importancia. Lo mismo y parece que sí. Entonces los cuasicontratos no es que se vean a huevo. ¿Bien? Dicho eso, y con esto cierro la primera parte, el origen etimológico de la palabra obligación guarda total y absoluta relación con pago. Sí. ¿Por qué, Marcelo, la etimología de obligación está vinculada o tan relacionada con pago? Rodrigo, ¿se te ocurre? ¿Cuál es el sinónimo de pago? Porque el pago es un modo de distinguir las obligaciones. Ya, eso está bien, pero ¿cuál es el sinónimo de pago? Solución. Ya, ahí se enchufó. Solución. Pago o solución. Y solución significa soltarse. ¿Sí? Soltarse. Porque la obligación que hace, ¿cuál es el origen etimológico de obligación, Marcelo? Ahora sí. ¿Se acordó? No. Rodrigo, ¿te acordaste No del origen etimológico de obligación? No. Obligación. Obligación. Ah, ya. A Ligazón, sí. amarrarse, po. Amarrarse. Si yo me obligo, es obligado, ligado. ¿Y qué significa ligarse? Amarrarse. ¿Y cómo usted sale de la amarra? Soltándose. ¿Y cómo usted se suelta? Pagando. Tan, ¿o no? Tipo. Yo me obligo, después me desamarro. ¿Y cómo me desamarro? Soltándome. ¿Y cómo me suelto? Solucionando. ¿Y cómo soluciono? Pagando. Ahí ¿quién fue la que puso una carita? Yo. Zafiro, ¿por qué puso carita? Nada, porque no sabía el concepto, o sea, el origen etimológico de la palabra obligación. Entonces la pillé que no leyó.
¿O no? Sí. Ya, obligaciones, concepto y estructura. La obligación, su concepto y su estructura son exactamente iguales a qué, Marcelo. Relación jurídica. Tal cual. Tal cual. Y como les dije la primera vez, si usted sabe bien relación jurídica, si sabe bien acto jurídico, si está en onda en la materia, lo que viene de aquí para adelante va por un tubo. Clasificación de las obligaciones en atención a su eficacia, efecto, objeto, sujeto, fuente de las obligaciones, concepto, clasificación, patrimonial del deudor, derecho, garantía general de la creencia. Está un poco largo, pero vamos a hacerle el empeño, vamos a hacerle el empeño. El 21 de julio vamos a ver el pago. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque está vinculado a esto. Entonces, hay una serie de clasificación de las obligaciones, ¿cierto? Que es una materia más o menos larga. Pero como estamos a martes y mañana es miércoles feriado y el próximo lunes nos vamos a ver, yo les sugiero que durante este tiempo aprovechen de revisar la clasificación de las obligaciones, sobre todo el tema de la obligación condicional, que hay unos enredos por ahí y a lo mejor se pueden enredar con alguna rama. ¿Ya? Sobre todo la primera, que en cuanto a su efecto. Que hay muchos y muchas que se enredan con las obligaciones civiles y naturales. ¿Ya? Que no debiera ser para tanto, pero a algunos les complica. ¿Ok? La idea sería que no fuera tan complicado. Fíjense que esta materia también nuevamente guarda relación con el derecho procesal. Guarda relación con el derecho procesal, guarda relación con los modos de extinguir, específicamente con la prescripción extintiva. Sí, pues las obligaciones civiles y naturales sin la prescripción no tienen ni un brillo, ¿o no? Si usted no sabe prescripción extintiva, entonces no va a entender las obligaciones naturales. Si usted no sabe capacidad de ejercicio, no va a entender las obligaciones naturales. ¿Por qué, Yuli? Porque nacen, por ejemplo, si no hay capacidad de ejercicio y hay una obligación que contrajo el incapaz, podría Ya, pero ¿cuál eventualmente generar incapaz? una obligación. Cuidado. ¿Cuál incapaz? Porque no me meto con incapaz. Porque hay norma expresa que excluye ciertos incapaces, ¿cierto? Relativo. Eso, ahí sí. Porque los absolutos no producen ni a una obligación natural, y por eso ahí cuadra. Pues, sí. Ahora cuadró la información. La respuesta correcta es la de Yuli, sí, pero le faltó decir incapaz relativo. Bien. ¿Y qué tiene que ver la prescripción extintiva en este baile? Rodrigo, ¿Cómo? Perdón. ¿qué tiene que ver la prescripción extintiva con el cagüín de las obligaciones en cuanto a sus efectos? Vale decir, obligación civil y natural. Que una vez que transcurre el plazo que establece la ley para perseguir para exigir el cobro de la obligación correspondiente, luego no se podrá exigir, porque se va a transformar. O sea, se va a convertir de obligación civil en natural. ¿Pero se puede pagar? Sí, se puede pagar voluntariamente. Se puede pagar porque no es pago de lo no debido, po. Si fíjense que acá de nuevo está la institución del pago de lo no debido. Porque si yo pago una obligación, aunque sea natural, ¿está mal pagada? No está mal pagada. Y entonces por eso se habla de el derecho de exigir y el derecho de retener. No estoy haciendo un show de Don Carter, por favor. Retener. ¿Retener por qué? Porque está bien pagada. Las obligaciones naturales están bien pagadas.
¿Qué tiene que ver, Julie? Y aquí ya una pregunta un poco más pesada. ¿Qué tiene que ver el derecho de familia con lo que estamos hablando? Parece que los pillé a todos. ¿Está la profesora de familia? Pero se relaciona con el tema de que las obligaciones naturales no pueden ser coactivamente exigidas, al igual que los deberes en materia de... No, pero más específico, Rodrigo. Más La específico. profe de familia está, el lobo está, no está. Está solo aparentemente ahí. Zafiro, ¿se le ocurre? Solamente se me ocurre lo relacionado con el pago de pensión de alimentos. No, nada que ver. En familia, ¿cuál es la primera materia? Matrimonio. Ya, y antes del matrimonio, ¿qué hay? Pololeo, madre. No, pues estamos hablando técnico, hombre. Contratos prenupciales. Pues eso es muy patrimonial. Ya. Sea más clásico, sí. Yuli, Capitulación. Yuli. Los esponsales, puede ser. Y te lo de la ¡Perfecto! ¡Woohoo! ¿Qué tienen que ver los esponsales con lo que estamos hablando? Partamos por qué son los esponsales. Promesa de matrimonio. Correcto. Que es un hecho enteramente moral. ¿O no? Ujú. Como las obligaciones naturales en general. ¿O no? Claro, porque si se pagan, están bien pagadas. ¿Pero se puede exigir el pago? No. Eso desde el punto de vista del derecho civil. Porque desde el punto de vista del derecho procesal, ¿esto es constitucionalmente correcto? ¿Qué tiene que ver esto con el derecho constitucional, don Rodrigo? Esto de que no se puede demandar, ¿es tan cierto? ¿O en realidad lo correcto sería capaz que no la gane la acción? Claro, porque la tutela judicial efectiva lo ampara a que usted exija o busque o demandar esto. Sí, porque en pedir no hay engaño, ¿no? Claro. Pregunta, ¿se puede demandar? Siempre se puede demandar, porque ese derecho constitucional se llama derecho a la acción, ¿o no? Demandar puede usted hacer lo que quiera, que le vaya bien o mal, ese otro cuento. Nosotros estamos hablando ya más desde el punto de vista de fondo, si es que le va a ir bien o mal. No estamos siendo técnico-procesales, no sé si me estoy explicando bien. Ya, para que no se vaya a confundir en procesales y no vaya a meter la pata y bla, bla, bla. ¿Ya? Ojo, no es que en las obligaciones naturales no se pueda demandar, lo que pasa es que no va a ganar. De poder demandar, usted siempre puede demandar. Nosotros estamos analizando ya más en el fondo. ¿Va a ganar o no va a ganar? Si usted demanda el pago de una obligación natural, ¿le va a ir bien o mal? Mal, porque mal. ¿Puede demandar? ¿Puede demandar? Sí. Siempre puede demandar, pero le va a ir mal. ¿Por qué el Código Civil habla así? Bueno, porque en la época de dictación del Código Civil, la procesalística, si la quieren llamar así, todavía no desarrollaba la noción del derecho subjetivo a la acción, derecho público subjetivo a la acción, mirado desde el punto de vista estricto del derecho procesal. ¿Está bien? Sino que se asociaba directamente derecho a acción. Tengo derecho tal, entonces tengo la acción tal. Lo que hablábamos al principio. Si tengo un derecho personal, tengo una acción personal. Si tengo un derecho real, tengo una acción real. Pero partimos la clase diciendo, repasando bien, que esta cuestión igual tiene que ver con el derecho procesal, ¿o no? Y como hemos dicho un montón de oportunidades, recuerden ustedes que cuando nosotros estamos estudiando para el examen de grado, lo que estamos haciendo en realidad es ser la única vez en la vida lo más abogado que podemos ser.
porque paralelamente hablando vamos cachando cosas de procesal, etcétera. Y si se fijan, si usted lo ve así, como lo estamos conversando ahora, hasta el derecho procesal se hace más digerible, ¿o no? Muchachos, Efectivamente, profesor. parece que los dejé pensando y helados. ¿Cuál es el problema? El problema es que generalmente el profesor de procesal no tiene la más bataclana idea de derecho civil y el profesor de civil no tiene la más bataclana idea de derecho procesal. Hay profesores de civil que creen que el derecho procesal es preguntar un plazo al funcionario del mesón y que basta con saber civil para hacerlas todas. Y eso es una tontera. Ahora, donde se ha superado eso un poco es en materia penal. Porque el ñato dedicado a penal, que no sabe procesar penal, está perdido. Donde también se ha superado eso, en materia laboral. El ñato que no sabe procesar laboral, no saca nada con saberse los requisitos del contrato de trabajo. En familia diría que no tanto, porque en realidad ojalá el tema de la familia no se vea jamás nunca en un tribunal de familia. Pero esa es otra historia, lo verán en su oportunidad, da lo mismo. ¿Ya? ¿Se entendió la vuelta? Estábamos hablando de las obligaciones naturales. Entonces, volvamos. Los esponsales o desposorio son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Lo que coloquialmente se llama estamos de novios. Y ellos técnicamente son los esposos. Porque al casarse dejan de ser esposos y pasan a llamarse cónyuges. Y es cónyuges, no cónyuge. ¿Se han fijado que mucha gente dice cónyuge? No, po. Si se dice género, no se dice género, se dice género. Se dice lenguaje, no lenguaje. No sé por qué dicen cónyuge, no cacho. Es cónyuge. Antes del matrimonio, si hay esponsales, son esposos. Porque los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Son cónyuges casados o consortes. ¿Por qué consortes? Porque comparten la misma suerte, consorte. Cónyuges porque tienen el mismo yugo, cónyugo. Ahora, socialmente, a los esposos se les dice novios y a los cónyuges se les dice esposos. Pero se supone que nosotros estamos estudiando la parte técnica del cuento, ¿o no? Bien, ¿qué tiene que ver esto con las obligaciones naturales? Puede ser que en esos esponsales, ¿cierto?, se haya pactado una cláusula penal. Mire, qué bonita esta materia, sirve para, si se ha dado cuenta, hemos hablado de todo. ¿Se puede pactar una cláusula penal en el esposorio o desposorio? Claro que se puede. O sea que si no te casáis conmigo, ¿me pagáis? Claro que se puede. Pero solamente origina una obligación de tipo natural. correcto. Correcto. Vale decir, si paga, está bien pagada. Si usted prometió matrimonio y puso una cláusula penal y no paga, ¿se puede ejecutar? ¿Puede demandar? Puede por el derecho a la acción. ¿Va a ganar? Pero si paga, puede retenerlo pagado, porque no es pago de lo no debido. ¿Se entiende? Ya. Una más peludita ahora, para ver si estudiaron o no. Doña Zafiro, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando ahora con los casos o clases de objeto ilícito? No sé.
Doña Jocelyn. Se fue. Arrancó. No, profe. ¿No? Yo había dado por pasar esa materia. Don Marcelo. Doña Yuli. Vamos, repasemos, Rodrigo. Clase de objeto ilícito. Vaya tirando. ¿Cómo clase de objeto ilícito? Sí, pues clases de objeto ilícito. Hipótesis. Claro. Cuando nació en el dolo futuro, Ya. por ejemplo. Más. Son ¿cómo? cachá, ¿cierto que son una cachá? Sí. En general, los actos prohibidos por la ley, ¿cierto? Ya. Dentro de los actos prohibidos por la ley están. Ya. Pacto de solución futura. Tiene que Hablaba de los hablando. juegos, todo eso, ¿cierto? ¿Ah? Cuando hablaba de los juegos, de los pasillos, ya. Excelente. Muy bien. Mm. Porque en el juego y la apuesta hay que distinguir los juegos, distinguir los prohibidos totalmente, ¿cierto? Los actos prohibidos por la ley. Y ahí están los juegos de azar, ¿cierto? Los juegos de azar están completamente prohibidos por la ley, a menos que una misma ley los autorice, ejemplo, en los casinos. Ejemplo, en la lotería de Concepción. La polla de beneficencia, y así los que están autorizados por ley, ¿cierto? Esos son de azar. Pero después están los juegos de destreza, juego o apuesta de destreza física e intelectual. Yo les dije que para distinguir uno de otro tenía que pensar en quién, don Marcelo. Disculpe, profesor. El que está en la Para piedra. distinguir No un le juego de escuché. destreza físico e intelectual. ¿En quién usted tenía que pensar? En, Ok. bien, correcto, en Stephen Hawking. Sí. Si Stephen Hawking lo puede jugar, entonces es destreza intelectual. Si no lo puede jugar, es de destreza física. ¿O no? Sí. Ya, ¿y qué pasaba entonces con el juego y la apuesta de destreza meramente intelectual? Versus los de destreza física. Muy pesado, muy ramita. Zafiro, ¿se acuerda? No. Que los de destreza física daban acción para pedir lo comprometido y daban excepción para retener lo pagado. En cambio, los de destreza intelectual solamente daban derecho de retener lo pagado. Vale decir, obligación natural. ¿O no? Sí, pues, obligación natural. Porque aquí vamos a ver cuáles son los derechos que confiere el crédito. ¿Qué es un crédito, don Marcelo? Yuli, ¿qué es un crédito? La pensó mucho Marcelo, tapa balazo. Si yo tuviera una pistola con esa demora de pensamiento, yo le daría un balazo. ¡Paf! Se lo ganó. Yuli, crédito, ¿qué es un crédito? Rápido. El derecho subjetivo. No, muy genérico. Rodrigo, crédito. Derecho personal. Muy bien. Derecho personal o... Crédito. Ya. Entonces, cuando decimos cuáles son los derechos que confiere el crédito, estamos diciendo cuáles son los derechos que están insertos o injertos en los derechos personales. Y si están injertos o insertos en los derechos personales, estamos hablando de la misma materia general que es la que estamos hablando de obligación. Y estamos hablando en general también de la responsabilidad, ¿o no? Porque para que cerremos al tiro la última parte del capítulo, es, en definitiva, ¿qué significa responder civilmente? ¡Pagar! ¿Pagar con qué? No vaya a decir alguna cochinada, por favor, a esta hora no. Pagar con dinero. Y si no se paga con dinero, se paga con bienes.
cuáles bienes, y aquí viene el cierre. ¿Se paga con el patrimonio, sí o no? No, porque el patrimonio es un atributo de la personalidad. El patrimonio no se pierde, se paga con los bienes presentes o futuros que estén en el patrimonio. Ese es el principio de responsabilidad personal del deudor. ¿Correcto? Se paga con bienes, porque si no pago a la buena, me los ejecutan, ¿o no? Eso huele como a derecho, el derecho de prenda general. Pero es que no es prenda, porque la prenda es una institución específica respecto de los bienes muebles. No me refiero yo al derecho de prenda general. No existe eso, no existe el derecho de prenda general. Esa es una tontera, un invento, no. Esto se llama garantía universal que tiene el acreedor sobre los bienes del deudor, así se llama. Que le digan derecho de prenda general, ese es casi como decir, no sé, que la inexistencia de una sanción. Como derecho de prenda general, como confundir a la gente, pues como prenda general, si la prenda es específica, la prenda es un derecho real o un contrato real, ¿o no? Pero, profe, al menos a mí me lo enseñaron así, o sea, lo que usted está relatando. No que le hayan enseñado mal, pues, no es que lo confunde, ¿cómo eso de prenda? No, obviamente que me confunden. Sí, pues, yo estoy para confundirlo. ¿Qué hace la prenda ahí, po? Si quiere, usted remata diciendo: esta es la garantía general del acreedor por sobre todos los bienes embargables. Faltaba esa parte. Del deudor, presente y futuro. Mientras no esté prescrito. Porque si está prescrito, pum, obligación natural. Si pagó, pum, para adentro. Pero si no ha pagado, ¿tiene acción? Claro, tiene acción, la acción procesal, pero le va a ir bien o mal si alega la prescripción, hasta ahí nomás llegó. Como se diría en términos jurídicos, pasó la vieja, ¿o no? Dijo, pero hay que alegarla así, porque la prescripción, por regla general, no se puede declarar de oficio. Solo la caducidad se puede declarar de oficio, más no la prescripción, ¿o no? o en materia laboral, por ejemplo. Cuidado que en materia laboral la prescripción tampoco se declara. La caducidad. La caducidad, sí. En todos los lados del mundo, civiles, lo que usted quiera, procesales, laborales, civiles, las caducidades se pueden de oficio. Sí, siempre. Usted dijo que era garantía general del acreedor y le había puesto otro sobre todos los bienes embargables del deudor. Y ahí se entiende mejor, ¿no? Si en definitiva, ¿en qué consiste la responsabilidad civil? En que pagáis con bienes, ¿o no? Ya, ¿y qué pasa si no hay bienes, Rodrigo? ¿Qué pasa si tenéis, no sé, un crédito a tu favor por $700 millones en contra de un deudor que no tiene bienes? ¿Qué vaya a hacer? O sea, si no tiene bienes, no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer, pues habría que entrar a inventar si hay alguna figura penal para asustarlo, pegarle, ¿cierto? Pero la acción civil, ¿te sirve la ejecución? Nada. Esto es lo que tengo que decir todos los días en materia laboral. Oiga, señor, el conflicto laboral en definitiva es un conflicto de corte civil. Y si es conflicto de corte civil, se reduce la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil en definitiva radica en que el deudor, ¿con qué responde? Con todos sus bienes embargables, presentes o futuros. Y ahí viene la pregunta después. ¿Y hay? No hay. Te mandó saludos, ¿o no? Sí, po. Y esa es la evaluación técnica que tiene que hacer el abogado. Porque generalmente el abogaducho se entretiene en la cuestión, que la materia, que el derecho de prenda general, que la cuestión, que aquí, que allá, que la. Y todo este cuento, ¿en qué se resume? ¿Tiene bienes o no tiene bienes?
A menos que usted sea un doloso y le cobre a sus clientes y le diga, no, si estamos preparando una acción, deje 500 lucas en mi escritorio, ¿o no? Y después al final, no, es que la justicia está corrupta, los jueces no sé cuánto. No. Me había desenchufado. ¿En qué estábamos? En las obligaciones. ¿Cuáles? Estamos dando el ejemplo de los juegos de destreza física e intelectual, ¿cierto? Ah, ya, me acordé. Pregunta del millón. Entonces, las obligaciones naturales, ¿números apertus o números clausus? Apertus. Y va a haber obligación natural cada vez que el legislador diga, mire aquí, obligación natural. Ejemplo, los responsables, ejemplo, los juegos de destreza intelectual. Esos ejemplos, ¿están en el 1470? No. ¿Son obligaciones naturales? Sí. Ahora, créanme que con esto muchos se confunden. Yo he visto a mucha gente enredarse con las obligaciones civiles y naturales. Porque tiene que ver con los efectos de las obligaciones. Y estos efectos guardan relación con lo que les trataba de contar recién. Crédito significaba entonces derecho personal, ¿cierto? En eso estaba. Ahí me enchufé. Crédito significaba derecho personal. Y derecho personal significa, por la contrapartida, obligación. Bien. ¿Cuáles son los derechos que confiere el crédito? Entonces, para entender bien la clasificación, miren la vuelta que vení. Para entender bien la clasificación, obligaciones civiles y naturales, digámoslo así, el rótulo correcto es, en vez de los efectos, ¿ya? Porque los efectos igual uno se enreda, puede decir cualquier lección. Podría clasificar la obligación en no sé, pues, a plazo, condicional, igual va a ser en cuanto a los efectos, pero los autores le ponen los efectos acá y no tengo por Marcelo, ¿por qué? No sé. No me pregunté a mí esas cosas, no tengo idea. El correcto rótulo es clasificación de las obligaciones respecto a los derechos que confiere el crédito. Ahí sí. Clasificación de las obligaciones en cuanto a los derechos que confiere el crédito. ¿Por qué? Julie, ¿cuáles son los derechos que confiere el crédito? La obligación, o sea, en las obligaciones civiles. En general, ¿cuáles son los derechos que confiere el crédito? Obviamente las obligaciones civiles son el crédito perfecto. Hay que el cumplimiento. Pero hablemos en general, porque la obligación natural, digamos, es la excepción, ¿cierto? La regla general son las obligaciones civiles o perfectas, ¿cierto? Perfecto, ya. ¿Cuáles son los derechos que confiere el crédito, doña Yuli? Primero, digamos, el derecho más esencial y básico y después el otro. ¿Cuál es el más esencial y básico? Que aplica a cualquier género tipo de obligación. Que recién se los hacía como Don Carter. Retener. Exacto. Ese es el derecho esencial del crédito. Porque todos los créditos lo tienen, ¿sí o no? Sí. ¿Derecho a retener lo tienen todos? Sí. Sí, sí, sí. Incluso en los créditos en donde hay obligación natural. Porque el brillo, la gracia de una obligación natural consiste en si es que pagan Don Carter.
retener lo pagado, ¿o no? Ujú. Ya, pues. ¿En qué consiste la esencia, don Rodrigo? ¿Cómo la En los esencia? actos, contratos, en la vida, digamos, del derecho. En la esencia, los elementos esenciales son aquellos que. Me perdí un poco en el... Don Marcelo, los elementos esenciales son aquellos que. Julie, Los que se entienden pertenecerle al acto, ¿de eso estaba hablando? ¿O no? pero vaya en versión corta, esencial. Zafiro, ya, pues, ayúdeme, pues, Dios. Y ya no va a ser balazo, ya esto va a ser metralleta, güey. Lo esencial es Ujú. como, al menos lo que yo entiendo como lo principal, lo que tiene que Artículo estar siempre. 1444, ya. Aquello sin lo cual no hay, Acto jurídico. genera o no existe, ¿o Ah, no? mm, O de género no puedo decir. Entonces, si estamos hablando de los derechos que confiere el crédito, ¿cuál es el esencial? El de retener. Porque si usted saca retener, puede haber cualquier cosa menos crédito. Porque ¿cuáles son los dos derechos que confiere el crédito? Digámoslo así, los subderechos que confiere el crédito. Retener y exigir, ¿o no? Ya. Retener y exigir. Retener. ¿Lo tienen las obligaciones naturales? Sí. ¿Lo tienen las obligaciones civiles? Sí. ¿Por qué? ¿Qué aforismo jurídico aplicaría usted ahí, don Marcelo? Si pueden las civiles, o sea, perdón, si pueden las naturales, ¿podrán las civiles? ¿Cuál es el aforismo? Puedo más, puedo menos. ¿Eso? Obvio, pues, obvio. Sí, pues. ¿Podrán retener en las obligaciones civiles? Obvio, pues. Si pueden en las naturales. Claro. Ya. El derecho esencial que confiere el crédito es a retener lo dado o pagado, aun cuando fuera una obligación natural. Porque ahí está la gracia. Porque ahí el pago es debido. ¿Correcto? Correcto. ¿Y cuál es el otro derecho que confiere el crédito? Ya, y aquí no es esencial. Es importante, pero no es esencial. No es esencial a todas las obligaciones, sino que aquí sí, Julie, es esencial de las obligaciones civiles o perfectas, que es de exigir. Pero no incluye a todas las obligaciones, porque las obligaciones naturales se supone que está proscrito o prohibido o impedido el derecho de exigir. Pregunta, ¿está proscrita la acción desde el punto de vista del derecho constitucional? No, porque en pedir no hay engaño y existe el derecho, ¿cómo se llama el derecho ese? El derecho de petición. Derecho de petición que está procesalmente hablando dicho como el derecho a la acción. Vale decir, el derecho a demandar. ¿Puedo demandarle cera? Puedo. ¿Cuál es el límite? Las costas. Las costas, ¿o no? Porque si usted demanda lecera, ¿se pueden demandarle cera, Rodrigo? Sí. ¿Cuál es el riesgo de demandarle cera? La condena en costas. Sí, pues. Cuidado. Porque hay harto procesalista, si no, que el derecho a la acción es sagrado y que no sé qué, que no, cuidadito. Porque si usted demanda lecera, señor, las tontas costas vienen, pero hay que te encargo. ¿O no, don Marcelo? Así es, el litigante temerario se da de garrotazo. Exacto. Así que el derecho a la acción es absoluto o relativo. mm, Es relativo porque tiene el límite de las costas. Por eso en el examen de grado
uno tiene la oportunidad de saber civil y procesal al mismo tiempo. ¿Se entendió la vuelta que nos dimos? Dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias. Mi sugerencia es que como tienen una larga semana y vamos a entrar a pago en la próxima, péguenle la revisar el detalle de la clasificación de las obligaciones, de las condicionales, de la resolución y la cuestión, y que no sé qué, que la solidaridad, la indivisibilidad y bla, 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 bla. Podríamos partir antes de pago en la próxima hablando de la solidaridad, si quieren, que de repente les confunde, tiene un efecto práctico en materia laboral, qué sé yo. Pero, como ustedes quieran. A mí me interesa que avancemos y que entendamos, y que seamos capaces de conectar la materia desde primero a cuarto, porque aquí hoy día lo hicimos, vimos familia, ¿o no? Sí, pues. De primero a cuarto, o sea, de civil 1, introducción al derecho, teoría de la ley, efecto de la ley, efecto en cuanto al tiempo, ¿o no? Acto jurídico, objeto ilícito, ¿sí o no? Si no hemos paseado por un montón de materias. Ya, mi sugerencia entonces es que se estudie todo lo que hay acá hasta antes del pago, cosa que la próxima semana empecemos con el pago, digámoslo así, alguna cosa general, el pago aquí, el pago allá. El pago aquí, el pago allá es un vecino, mao mío, mao ma. Es una canción antigua de los Scouts. Bien. Zafiro, comentarios. Usted estudió en pandemia, ¿cierto? Sí. Comente, a ver. No sé si habrá sido por temas de pandemia, pero las clases que tuve de derecho de familia no fueron muy completas, así que en esa área me pierdo bastante. Ya, pero si estamos en patrimonial, pues. Ah, no, pero cuando conectó patrimonial con familia, ahí me perdí. Pero si conecté patrimonial con objeto ilícito y también se perdió, y esa materia es la misma acá. Entonces, Sí, y que igual me cuesta conectar la materia, me pierdo fácil. lo que vamos a hacer como tarea para la casa son conectores de temas. Ya. Conectores de temas. Porque los conectores de temas sirven para cuando le están soplando, ¿o no? Sí, Entiendo. me cacha la onda, ¿no? Sí, Ya, bueno. Y lo demás, ¿la entendió o hablé en chino mandarín? sí, sí entendí. ¿Seguro? Sí, ¿Cachaba bien las obligaciones civiles y naturales? sí, sí, ¿En algo me razón a acuerdo. qué se clasifican las obligaciones civiles y naturales en cuanto a los efectos? Si no ¿O mal en recuerdo, cuanto a los sí. derechos que confiere el crédito? No en cuanto a sus efectos. No, pues, en cuanto a los derechos que Ah, confiere el crédito, porque el crédito confiere el derecho de retener y de exigir, y en razón de eso se clasifican en naturales y civiles, ¿o no? ya. A ver, la pillé. Jocelyn, Sí, me gustó la materia, lo que pasa es que antes nunca me gustó esta materia, ¿por qué? porque me costaba entenderla, por lo que usted dijo, que uno se enreda con solidaridad, con toda esa parte de la materia. Ya. Ya. Sí, pues vamos a seguir. Yo creo que vamos a empezar. Estúdiense solidaridad para que lo conectemos con pago. Ya. Porque no se puede estudiar solidaridad sin pago, ¿no, Julie? ¿Se puede? No, pues. No se puede, pues. Porque ahí vamos a tener que distinguir en el pago los que están obligados al pago y los que están obligados a soportar el pago, que es un cuento distinto. Y de acuerdo a eso, hay o no acción de repetición o de reembolso si la quiere, ¿o no? Claro, importante.
Tiene una importancia práctica gravitante en materia de responsabilidad civil extracontractual y en materia laboral. Todos los días hay demanda solidaria, así que se ve todos los días. ¿Qué más, Jocelyn? ¿Qué más le dio un déjà vu o no? Yo le Sí, alcancé a pasar esta materia alguna vez o no la vio conmigo. me la pasó, pero cuando tuve el examen final, ¿Mm? me preguntó bienes, así que con eso me salvé, o si no me hubiera quedado por obligaciones. Ah, ya, se salvó. Sí, No, pero ahora que hablamos de obligaciones, sí, había cosas que me acordaba. ya. Doña Yuli, comentarios. Usted que se ha dado harta vuelta y la vi como bien enchufada. Tenía cara de enchufada. No tenía cara de desenchufada. Estaba como así súper concentrada. Solo la En cara. efecto, esta es la primera clase en que la noto hiper conectada. Es que no están mis hijos. Ah, ya. Entonces es más fácil conectar un poco con la... No hay cabros chicos gritando de alrededor. Ah, ya, pero no es por la materia. En algunos casos sí, pues hay cosas que no me acuerdo tanto y que la verdad que tengo como más inseguridad que, por ejemplo, cuando usted habló del tema de la obligación natural en los juegos, yo como que lo primero que pensé fue esto, Ya. cuando preguntó, pero también me sentía un poco como insegura de lo que ya había estudiado. Ve, ahí tiene que ponerse segura nomás, po, y lanzarse. Y responder no en tono de pregunta. Don Marcelo, pregúnteme mi nombre. Profesor, ¿cuál es su nombre? René. No se Porque puede. yo respondo en tono de pregunta. A veces, Julie, tú respondes en tono de pregunta. Ya. Y eso es propio de tu inseguridad. ¿Cachai? Sí. ¿Cachai o no? O sea, Sí. a veces puedes meter la pata, pero si la metes seguro, capaz que te la compren. Sí, yo creo que es eso. Y muchas veces me siento insegura y por eso titubeo. Correcto. Pero la idea es, Todavía no sé bien venderla así como, pero voy a trabajar en ello. sí, pues trate por último como un esfuerzo personal de responder, pero con afirmación y seguridad. No importa que meta la pata, si total acá no le va a pasar nada. Aparte una penca que le voy a dar yo, no pasa nada. Ay, no, entonces. No pasa nada. Don Marcelo, palabras de cierre finales, o no sé si alguien más quiere hablar. Don Marcelo, cierre para que... Mire, de de todos los civiles que tuve, con el que más complicación tuve fue justamente con el tema de las obligaciones por lo abstracto que era. Me costaba entenderlas. Ya. ¿Y ahora? Ahora se está haciendo un poco más fácil a propósito de la explicación que usted proporciona, logro entender. Por ejemplo, nunca pude sacar esta cuestión de lo que decía usted, pues, las obligaciones civiles y naturales. Sabía cómo dar la respuesta, no sé, plana nomás, de que las naturales, si paga, da objeto a retener lo pagado, pero más allá de eso, como entender la conexión que se puede hacer respecto de otras materias, como lo hizo usted, por ejemplo, con familia, no llegaba hasta allá. O sea, es un tema Claro, que, lo más importante son los derechos que confiere el crédito, si esa es la clave. claro, lo que pasa es que nunca me lo pasaron así. Fue una clasificación súper árida. Entonces, las obligaciones se clasifican en atender los efectos naturales. Su efecto, más encima dicen cuánto su efecto, qué onda. Claro. Eso puede ser Exacto. cualquier cosa. Bien, pues muchachos, no los entretengo Bien. más. Yo sé que quedaron así como cansados y parece que es día martes, pero tiene cara de viernes. Porque mañana es la celebración de la Virgen del Carmen. Así es. Así que les deseo un muy feliz día de la celebración de la patrona de Chile.
Después les cuento que es un enredo político, un invento de los San Martín y O'Higgins, que eran unos caraduras, pero eso se los contaré otro día. Y tienen que invitarme a alguna cosita, pues, o sea, yo no voy a contar esos detalles sabrosos así no va, ¿ya? Bien. Eso sería, pásenlo bonito, disfruten de sus familias y que tengan un muy buen descanso de miércoles, feriado, y unas excelentes noches o noche. Gracias, profe. Gracias, profesor.